Shalom, shalom para todos los hermanos. Baruch Hashem. Bueno, ya, bien. ¿Qué pasa con esto? Con respecto al Shabbat, uno quizás no se le entienda porque el testimonio de Yeshua envuelve todo esto, pero para entender el testimonio de Yeshua de una sola vez que lo oiga un año, no va a desarrollarse ese testimonio a menos que la persona siga indagando. Porque el testimonio de Yeshua simplemente no es más que la expedición profética total desde el calendario de los Hashamayim conectado hacia la tierra y viajando por la restauración, ahí podemos considerar que el testimonio de Yeshua va mucho más allá de lo que las personas puedan pensar. Que se le quita el crédito a él de esta forma, aunque lo se entienda teóricamente, a la hora de la práctica, ahí es donde la persona se escolla, porque hebraicamente, cuando uno va a tomar el libro de la Torá, es decir, cuando la escuela de los profetas, vamos a hacer un recuento, cuando las escuelas de los profetas, estos grandes maestros como por ejemplo Gamaliel, que uno dice, caramba, Shaul de Tarso estudió a los pies de Gamaliel y de pronto uno no revisa otras lecciones como si Gamaliel tuviera una preponderancia intelectual bastante amplia cercana a Yeshua. No. Cuando uno en Gálatas dice, porque esta Besorá no fue enseñada por mí por hombre, sino directamente por Yeshua HaMashiach. Ya se está quitando el hombre y Gamaliel viene a tomar un segundo plano desde el primer plano que lo veíamos una vez que comparamos lo del libro de Gálatas, que se lo voy a leer aquí. Gamaliel se le considera todavía en la teología cristiana, se le considera como un gran hombre. No era un gran hombre, era un maestro confundido, un maestro que no más estaba dando una explicación a tal modo que lejos de alumbrar la luz de los discípulos de él, alumbrar el camino, más bien lo que estaba era apagando el candelabro. Y el Señor siempre dijo que a David su ungido, que su descendencia no le faltará lámpara, no le faltará lámpara. Y en él, cuando él escribe, dice, lámpara es a mis pies tu camino. Tu palabra y lumbrera. Lámpara es mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El varón Gamaliel no tenía nada de esto, no tenía lámpara. Y cuando uno lo lee, que estudió a los pies de Gamaliel, la persona empieza a pensar, caramba, un gran hombre judaísta. No era todo lo contrario aquí en Gálatas. Él lo dice aquí en el capítulo 1, el 11 y el 12, y vamos a ver cómo Gamaliel toma una posición muy diferente de la que por lo menos yo lo había visto así, de lo que comúnmente acostumbramos a verlo como un gran varón, maestro de maestros, un hombre muy y un anciano muy preponderante en las escrituras, pero según el Altísimo nunca le dio ninguna revelación a Gamaliel, nunca pactó con Gamaliel, ¿no? Nunca pactó con Gamaliel. Gamaliel se lo ve como enseñando y un maestro más, pero a uno comparar a Gamaliel con Nicodemos, una Kedimún, ya entonces uno varía la historia porque Nicodemo fue a consultar al Señor, pero a Gamaliel no se lo ve consultando al Señor, de alguna manera. Por eso en el libro de Gálatas capítulo 1 dice, más yo os hago saber, hermano, que la besorá anunciada por mí no es según Gamaliel. Dice, no es según hombre. ¿Sí? Pues yo lo recibí, pues yo no lo recibí ni lo aprendí por hombre alguno. ¿Quién está ahí? Al que consideramos como un gran maestro, sino por revelación de Yeshua HaMashiach. Entonces, en esto también nos va el calendario. Amén.
Él es el que nos Cuando revela. vamos a ver el calendario, podemos ver, por ejemplo, yo me saqué 2 muelas, de pronto tuve que sacármela porque ya me apremiaba ya. Cuando esa mujer me aplicó la anestesia y me empezó a remover las 2 muelas, una primero y la otra después, yo vi las estrellas, ¿no? Pero lo que me faltaba era tocar la luna y el sol nada más. Yo vi las estrellas, pero el hecho que tú veas las estrellas, como comúnmente se dice en el argot popular, que te dolía mucho, y por ejemplo, la hispanidad dice, vi las estrellas, no, usted no vio las estrellas. Usted lo que está mirando es el dolor ¿por qué usted se dirige a las estrellas? Si usted se dirige a las estrellas, usted tiene que contar con el sol y la luna. Pues a mí me faltaba nada más tocar el sol y la luna, porque vi las estrellas. Pero esto es una propaganda natural del hombre que a la hora de Dale. Dale. renombre es que engaña. Dale. Bien, Es entonces que él es el como centro de la interpretación. yo le explicaba con respecto a Gamaliel, no tiene la escritura ningún fundamento de que a Gamaliel se le aparece el ángel que se le aparecía a Daniel. No, no. Entonces, cuando uno va al calendario, le decía que en la yeshiva del judaísmo, escuelas que existían, toda persona o todo joven que llegaba allí, cuando tenía 12 años o antes de los 12 años, cursaban la escuela y le llaman después a los 12 años que cursaban el Bar Mitzvah. El Bar Mitzvah, para la credibilidad judaísta, simplemente era que el niño que aprendía Torah ya estaba posesionado de una serie de elementos que tenía que entonces estudiar con otros grandes maestros. Esto se llamaba Bar Mitzvah en la tradición judaica. Pero cuando Yeshua o cuando Samuel lo llevó al templo, Ana, ¿qué edad tenía Samuel? Samuel no tenía ni 10 años. 5. 5 años en el año del destete, que vamos a hablar de eso ahora, un rescate, por la cual cuando entra en la escuela de el gran maestro de este hombre, se llama que era el sacerdote Elí con sus 2 hijos, que ahí se menciona, entonces vio que la escuela verdaderamente del desierto o de la realidad era una escuela donde usted tenía que confrontar directamente con 5 años, no con 12, a favor de que si el Señor lo ha dicho así, o vamos a seguir consintiendo porque usted es el levita grande. No, 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 no. Cuando uno toma el calendario, se nos van las cosas. Y claro, el Señor tiene mucha misericordia porque no estudiamos nunca en una escuela. Amén. No estuvimos nunca en un rabinato que exigen reglamentos por la cual el niño se considera judío. ¿Se da cuenta? Pero afortunadamente dice el Señor que nadie viene a mí si no les dado por el Padre. Bien, ahora, tomando esta tesis de comparación, cuando vamos al calendario, donde empezó primero, porque ya en el año 80 y tanto ya yo venía ya investigando desde muy temprana edad, lo que simplemente parece que me llevaron a una confrontación en la iglesia adventista, que yo no lo veía así. Me llevaron a una confrontación para pasar una escuela y que yo comparara lo que había aprendido del Señor sin maestro ninguno a lo que los pastores y ministros y dirigentes estaban exponiendo, y me podía doblegarme eh, el defecto que yo tenía. No sé si sigue siendo.
ya han pasado años, pero el defecto que yo tenía que no me pongas en el púlpito una historia o un texto que no está escrito en la escrituras. ¿Cuántas veces levanté yo en la iglesia adventista? Cogí fama nacionalmente de que no se puede hablar sin... Hubo pastores que dijeron, si Miguel Ángel está en tal iglesia, no tengan cuidado los pastores en tratar de tomar un texto fuera de su contexto, porque él no respeta a nadie, él se va a levantar. Entonces, esto es la escuela a la que Rabí Shaul se le impuso, pero ahora en la escuela del calendario es la misma historia. Que nacimos con 24 horas, pero lo lindo de todo esto que cuando tanto el cubano como cualquier extranjero nace, le ponen la fecha, vamos a suponer 24 de junio de 1960, 1970, pero chicos, y el día lunar, ¿por qué no lo ponen? ¿Por qué no ponen en qué luna nació? Si fue en menguante a lo menos. Amén. O fue creciente. Entonces el niño empieza a aprender desde la cuna a desechar los astros que el Señor nos indicó desde la creación. Cuando vamos a la escuela, lo único que nos enseña la geografía es que el mundo es redondo y que está achatado por los polos y aguador, que fue una cuarta glaciación. No te hablan de que el Señor castigó a la tierra y te empiezan a hablar de ateísmo y paganismo, que la persona que quiera o tener un interés de tener un nombre, un renombre como maestro o como particularmente intérprete interino como tal, el Señor le va a demostrar, no porque nadie lo vea, es porque si Él conoce el corazón y le va a demostrar que todo es un fracaso y un error, que la persona tiene que nacer desde la cuna. La persona no puede nacer desde el vientre de la madre, desde la cuna, porque en la cuna es el primer corral y la primera prisión donde mamá y papá te enseñan quién es papá Dios, y el otro no enseña quién es papá Dios, sino papá hombre. Y todo esto va que a la hora del calendario uno va a usar una escolaridad universitaria. Chicos, los que cursan la universidad están más desnudos de la geografía que hombres que han salido de la nada y conocen todas las Mazarot o todas las estrellas. Yo quisiera que usted viera cómo los universitarios, yo le pregunto, bueno, ¿el norte dónde está? Me señalan para como si la Tierra fuera plana. Eso es otro tema. El norte hacia allá, el norte hacia allá, el sur hacia allá, el este y el oeste, pero no, te estamos hablando de... Dale, bien. Ya mal. Entonces, hermano, simplemente que, ¿qué pasa con el calendario? A ver, ¿qué pasa con el calendario? A las primeras instancias de la década del 80, entendía yo que el Shabbat caía un día según qué fundamento. El único fundamento que yo entendía desde muchacho era que yo veía a mi abuela hablar de las nuevas lunas. Y hablar de la luna vieja, el cuarto menguante, como le dicen, el cuarto creciente. Yo voy a hablar de eso. Y cuando empezamos a guardar el Shabbat, digo, ¿qué va? A mí se me pierde el Shabbat. ¿Pero por qué se me perdió el Shabbat? ¿Por qué no hallaba encontrar el Shabbat? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenía que cursar ahora otra escuela, la escuela de la astronomía. Nosotros nos convertimos en exégeta de la astronomía. Y de geografía. Mediante un hombre que es máster, sigue siendo un hombre. Pero ni aún, él decía, yo soy doctor en geografía, yo jamás, nunca. No sabía explicar cómo funcionaba este calendario, no sabía. Y entonces, cuando uno, porque uno tiene que cursar esa escuelita para que ustedes vean y lean un poco la astronomía. Yo tengo volúmenes aquí y copias de la parte astronómica de la luna, el sol y el cambio de los días. Y
no pensamos que en el paganismo le llaman la luna astronómica. Es decir, que la astronomía piensa de que la luna, cuando comienza su ciclo mensual, comienza con una luna oscura. No, en geografía se le llama la luna astronómica porque la astronomía, el elemento pagano, le creó una función a este tipo de brillo, oscuridad de la luna, para que usted llegara a enrolar bien. Tienes que casar para que tú eres la que iba ahí. Bien. Bien, hermano. Entonces, la astronomía guarda secretos donde te enjaula el calendario pagano, que antes era juliano y se lo perfeccionó con el gregoriano que estamos viviendo ahora en el mundo. Ustedes no saben que hay grandes confusiones con eso y que cuando te enseña las coordenadas de los paralelos y los meridianos, usted va a encontrar que estamos encerrados en una jaula y no nos quieren dar la libertad expresa que el Señor planteó en el tiempo de la creación de los cielos y la tierra. Esta luna astronómica hace una función que no, por lo menos en el ateísmo, cuando llegue el noticiero nacional de televisión, los cubanos que me entienden, ustedes saben que cuando el programa del tiempo te ponen y no te explican la luna, yo nunca he visto aquí en el televisor, en esta parte de Cuba, que alguien enseñe sobre la luna. Te ponen la luna oscura, luna nueva, te ponen cuarto menguante, cuarto creciente, y cuántas personas aquí en Cuba saben bien que al enrolarse en la historia de Cuba fueron devorados por la duda y la cavilación contra el pacto. Yo se los decía. Yo les decía, no se guíen por lo que Rubiera o cualquier personaje de la geografía a la hora de planteártela nacionalmente sea algo preponderante y como una base para entender la escritura. No, Mijael, porque ellos sí saben. Tenemos que hablar con Rubiera. Vayan a hablar con Rubiera. No, vamos a ver, vayan al instituto ahí de Casablanca, que posiblemente lo van a contactar. Es decir, que nunca fue. ¿Pero para qué ir? Entonces tomaban esto y se escollaron totalmente, que hasta hoy en día hay muchos escollados completamente, grupos enteros, cientos de personas que todavía no han levantado su cabeza. ¿Por qué? Porque habían dicho, no, cuando él dice una cosa, es ahí, hay que ir por ahí. No, te estoy diciendo que hay que ir por ahí. Te estoy diciendo el consejo que nos da el Señor. ¿Y cuántos han reconocido? Hermano, se puede contar en una sola mano derecha los pocos que han reconocido que la palabra, no, Mijael, la palabra del pacto no cambia ni ha cambiado. Y eso lo había dicho. Yo no he venido a cambiar ni a mudar la Torá y los profetas. Entonces, si él no vino a mudar la Torá y los profetas, vamos a ver entonces, ¿quién representa el sol en la raquia o en el cielo? ¿Quién representan las estrellas y quién representa la luna? ¿Ustedes saben quiénes representan la luna? La Israel. El sol, como le dicen, no, estamos hablando de calendario, no, el Hashemesh, vaya, el Hashemesh, o lo que le llaman el sol, está representando la parte más preponderante en la cual todos los astros y toda gira, por lo menos en este sistema solar, gira alrededor de él. Entonces es el centro punto de la cabeza de la familia de los Hashamayim en cuanto a que hay una familia dibujada en el Hashamay, en los cielos. Entonces, si
el Johanan Hantabel o Juan el Bautista le dijo que a él le conviene crecer y a mí menguar, cuál de los astros es el que crece y el que mengua. Porque yo pienso que estaba bien enterado Johanan Hantabel de quien anunció que era el Cordero de Elohim que cubre el pecado del mundo. Es decir, que cubre el pecado del mundo. Las personas leen esto del mundo, no, te está hablando del calendario, que cubre el error de los hombres para que aprendan de que Yeshua, como lumbrera y luminaria, que al tomar la naturaleza humana caducó la luminaria y ya no alumbra constantemente, sino en un periodo de 30 días, esa es la naturaleza de Yeshua. Ahora, si no encontramos a Yeshua advertir del periodo lunar combinado con el sol, claro, hermano, ahí sí yo veo categóricamente que hay que estudiar quién es Yeshua. Yo le traía a ustedes y tocante a las 70 semanas, porque mañana la presentación de la primogenitura, por lo menos uno dice, bueno, vamos a presentarnos como primogénitos, pero todos somos primogénitos. Todos somos primogénitos. No habrá alguna duda en las personas tocante a la moralidad y al pacto de que piensen de que el que hay que rendirle cuenta es a Mijael y a Millán. Están equivocados, hermano. Hay que rendirle cuenta al Señor. Es el único en el cual Mijael y Miriam están postrados delante de él. Entonces, aunque guardemos el Shabbat, estamos violando el calendario porque está papá, está mamá. ¿Y quiénes son las estrellas? Deben ser los ancianos de la Kehilá. Si hay ancianos de la Kehilá, que pronto vamos a hablar de esto, cómo el Señor empieza a sacar los ancianos que verdaderamente se han mantenido fieles, van a encontrar que aunque vengan, aunque me traigan, aunque traten, están violando el Shabbat porque no respetan la familia de los Hashamay. En esta parte no he sido prudente, he sido bastante claro en esta parte. Y por lo demás, como yo le dije a los hermanos que me encontré en La Habana, yo seguí caminando mi camino. Ustedes vacilaron al caminar, pero yo no miré para atrás. Yo simplemente veía y cualquiera que se me pusiera en el medio le decía, mira, hermano, déjame ver la luz del sol, déjame ver los astros, quítate delante de mí. ¿Por qué? Porque trataban de empujarme a creencias que no tienen ningún valor ni moral ni profético en la palabra del Señor. Que Mijael le regalaron una moto. Esto es causa de ponerse triste a las personas. Hermanos, tengan cuidado, porque no vayan a ser que el tratar de juzgar a otros, nos juzgaremos a sí mismos. Es decir, que estoy hablando tocante para que el día de mañana no digan que Mijael no habló, porque yo siempre he hablado. Lo que simplemente la prudencia me exige, que uno sea muy cuidadoso porque, como dice el hermano Natanael, que esa experiencia yo me la llevé, esta generación es de vidrio. Se puede romper de cualquier cosa. Es de vidrio, se parte tan fácil, abandonan tan fácil, dudan tan fácil. Y aquí en el calendario pasa igual. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Al descifrar el aspecto de la señal de la luna y de la señal del sol y de las estrellas, claro, la persona con tanta sinceridad va a querer a ver cómo es que se pone, cómo es que sale. Ustedes tienen que ver muy determinado que no en todas las partes de la tierra el mismo ciclo se puede ver
al unísono. Eso fue antes del diluvio que se podía ver, pero ahora la tierra tiene una desperfección total del pecado del hombre por causa del diluvio, y no en todos los lugares se puede ver el calendario, ni aún el gregoriano. El gregoriano tiene que medirse por las coordenadas del centro de la Tierra, que es, creo que es el Ecuador, ¿no? Sí. El Ecuador, sí, la parte del Ecuador y el meridiano que te ponen meridiano de griego y por calendario pagano. Sí, la parte del Ecuador donde posiblemente las antiguas torres de Tonheim en Noruega, tienen tanta preponderancia pagánicamente que yo me asusté cuando yo leía esto y estudiaba estas cosas. Como las torres las piedras de Tonheim en Noruega, pero en Inglaterra, se podían los antiguos poder medir el calendario, que de ahí salió y nació el calendario gregoriano combinado con el catolicismo, y el hombre que era líder de ese movimiento mundial era Salson Freeman, un inglés sabio que devoró la parte o ofreció al mundo la otra parte final de la historia para que todos estuvieran enjaulados en los meridianos y en los paralelos. No en toda la tierra se puede ver, hermano. Si usted va, cuando la tierra se inclina muy a la derecha, usted puede ver que en el Polo Norte hay 6 meses de noche donde usted no ve el día. Y viceversa, cuando está a la izquierda, va a haber días que se van a empatar con días. Es decir, que para tener un calendario, por lo menos estos hombres que viven allá en Alaska, un poco más de Alaska, los esquimales, tienen que recibir los registros de la fecha mediante el meridiano central, que es el Ecuador. Esto lo han hecho ellos, de alguna manera. Pero bueno, lo tocante a nosotros es por qué se nos pierde. ¿Por qué para mí se me perdía? Usted sabe por qué se le pierde la luna y se toma un día. No solamente es porque usted predetermina que la luna oscura, es la luna para hacer el conteo. Y cuando llega a la llena, se da cuenta que no hace el balance. No lo hace el balance de horizonte a horizonte con respecto al plenilunio. Ahora, si usted escoge la luna nueva, el primer octante, como le llama el Bereshit en hebraico, que le dice el Keshet. El Keshet es el cuerno, el primer octante que se empieza a contar desde en adelante. Entonces, la persona quisiera poder verlo, pero yo le voy a dar un método quizás un poco más sencillo. Ustedes pueden ver la vida de Yeshua en los 4 evangelios, como dice, el de Matillahu, el de Marcos, el de Lucas y el de Johanna. ¿Por qué existen 4? Como el libro de los Reyes y el libro de las Crónicas, que talmente parece que se repiten. No, hermano. Es una concatenación de la historia davídica hasta Roboam, el hijo de Shalom. Bien, cuando uno ve estos 4 Meilot, hay muchas personas, lo he visto en los libros, cronologistas, que empiezan a detallar la vida de Yeshua desde que nació, pero se equivocan, porque la vida de Yeshua es con respecto al calendario. Y cuando usted une las grandes gemas y preseas de los capítulos de Mateo, no concuerdan con los de Marco quizá, y ahí hay que buscar el secreto de la alineación, no de los planetas,
la alineación de los escritos por orden para que ustedes vean cómo Yeshua, como la luna, está tratando de aparecer muchas veces con primero instante hablando de qué, y cuando aparece en plenilunio hablando de otras grandes gemas, y cuando viene el menguante se empieza a retirar para los lugares secretos y ocultos, y todo el ciclo de la ambientalidad de la vida de Yeshua es lunar. Él como la luna, como la lumbrera también, sí, todo fue creado en él. Que por eso que yo hablarle de las 70 semanas, esto es un paso tremendo. ¿Por qué? Porque cuando termina, correcto, cuando uno comienza a hablar y dice, caramba, las 7 semanas de año, que vienen a 749 años, usted lo que no se preocupa es qué tipo de luna fue cuando comenzó el primer día por año de la primera semana anual. Al no ver esto, usted cuando llega a los 49 años, simplemente usted no se ocupó de los astros y de un calendario, y claro, le va a dar 49. ¿A quién no le da 49? Pero eso a cualquiera que pueda multiplicar. Es verdad, pero el problema es cuántas lunas habían pasado, cuántos cuartos menguantes, cuántos cuartos crecientes, cuántas las lunas nuevas, cuántos plenilunios se vio en los 49 años. Eso es lo que le falta a la persona. Y de esta manera se puede hablar de las 62 semanas, que es la parte fundamental que al tener a un Mesías príncipe y a un rey dentro de las 62 semanas, nadie se ocupó de que el aspecto de las 7 semanas, ¿en qué nació? ¿En qué nació el primer año de las primeras 7 semanas para comenzar con las 62 semanas como la luna en el primer año de las 7 semanas? Hermano, por eso acá Yeshua lo dice claramente con respecto a lo que estamos mirando acá. Yeshua lo dice perfectamente aquí en el Sefer de, vamos a ver si es el de Matillahu. Bien, dice así, vamos a verlo en Lucas, que está mejor delineado, y dice de esta manera, hablando Yeshua de las 70 semanas con el calendario. Aquí en Lucas, en la última parte final, a la entrada de Jerusalén, Yeshua dice algo que eso tocó muy profundamente a los rabinos y maestros de su tiempo, porque lo estaban oyendo. Dice aquí en el capítulo 19. Bien, dice el 28 y 29. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos. Qué casualidad que desde el monte de los Olivos no podía ser en Betfagé ni en Betania mandar a estos 2. ¿Por qué tiene que mandarlos cuando él geográficamente está frente al monte de los Olivos? Sigan, oigan esto, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Es decir, un pollino que lo que menos piensan las personas que tiene que nacer en una luna determinada para que ningún hombre monte en él. Entonces, Yeshua está jugando aquí y haciendo una revelación directa al judaísmo y a los que oían, y aún los griegos que lo oían, que algo estaba pasando. Bien, sigue diciendo aquí. Y cuando desataban, dice el 32, fueron
los que habían sido enviados y hallaron como les digo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. ¿Y por qué no le dijeron, no, si el Señor lo necesita, yo lo necesito más para comérmelo? Porque en Cuba lo que se piensa es comerse pollino. ¿Te das cuenta? No, hermano, ¿por qué lo desatáis? Ha llegado el tiempo, aún ellos se habían olvidado del calendario. ¿Quién nos va a poner en el tiempo con respecto al pollino? Que quizás mi abuelo y mi papá, y quizás este linaje de los pollinos viene de una sabiduría que ya en la nueva generación, aunque tengas el pollino, se perdió el calendario. Sigue diciendo aquí, el 35, y lo trajeron a Yeshua, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Yeshua encima. ¿Desde dónde? Desde Betfagé, desde Betania. El movimiento de delineación del calendario comenzaba desde el monte de los Olivos, no en el monte Moría. Sigue diciendo acá. Dice el 36, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Elohim a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. ¿Qué maravilla habían visto? Que por qué tú estás marcando el monte de los olivos. ¿Por qué no el monte Moriah si somos judíos? ¿Qué está pasando? El hijo de Joseph, que lo conocemos de Galilea, ¿por qué está cambiando la palabra? No él la estaba cambiando, porque las alabanzas, ahí habían santos ángeles emocionando y conmocionando a este pueblo para que en la duda que ellos tenían, había que decir, bueno, el monte Moría está construido el templo, bueno, y en el monte de los olivos, ¿qué es lo que hay? Bien, dice así. El 37 vuelve a leerlo, cuando llegaban ya cerca de las bajadas del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Elohim a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito, bendito, ya no el príncipe, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. ¿Se había muerto todavía y había resucitado para proclamarle rey, o ya le habían proclamado rey desde el monte de los olivos? Entonces están las 62 semanas, no están en la última semana. Eso está metido en la 62. Bien, dice aquí, el 38 dice, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Eso lo dijeron los discípulos, paz en el cielo y gloria en las alturas. Pero cuando los ángeles cantaron en su nacimiento, paz en el cielo y buena voluntad para con los hombres en la tierra. Es decir, que estaban por observar algo, claro, equivocados totalmente porque pensaban que Yeshua iba a tomar la espada, iba entonces a demoler al judaísmo y a todos los romanos, y sus actos milagrosos lo iban a apoyar para que él hiciera maravilla. La maravilla era que se había perdido el calendario. Y él lo estaba estableciendo. Dice acá el 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, maestro, reprenda a tus discípulos. Él respondiendo les digo, os digo que si estos callaran, ¿quiénes clamarían? Pero la piedra de qué monte, de Betfagé o de Betania, la del monte de los olivos. Porque ¿dónde está la señal? ¿Dónde está la señal? Ahí. Dice el 40, él respondiendo les digo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla desnuda, muy bella, como decían, mira qué grandes piedras, lloró sobre ella porque estaba desnuda y en un sistema de prostitución espiritual en la cual no había cabida para la bienvenida del rey que viene.
Dice aquí entonces el 40, él respondiendo les digo, os digo que si esto cayeran las piedras clamarían, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses, bueno, si también tú conocieses, ¿quién conocía antes? ¿Quién conocía antes? La aldea del Monte de los Olivos, donde vivía a los vados de ese monte, la casa de Lázaro, sí, y la casa no de Simón el leproso y todos los galileos que a lo menos tú también, es decir, que te quedas atrasada, estás detrás, no entiendes que yo soy la gloria de este templo, y si ustedes no entienden de que yo soy el templo, entonces las 70 semanas les va a pasar por arriba a ustedes. Es lo que le quiso decir ahí. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, si tú también conocieses, a lo menos en este tu día. ¿Qué día, hermano? El mismo día de las 7 semanas, que comenzó con un día y terminó la reconstrucción con un día y una luna determinada. Y que las 62 semanas comenzó con esa misma luna. Y ahora, ¿qué día? Ustedes saben que Yeshua se hacía expresar de tal manera que los judíos entendían perfectamente. Pero, cuánto hay que mirar para atrás. Cuánto hay que reconocer que este Galileo, que no tiene buen parecer, sea el que el Señor lo llame hijo de Elohim. Pero eso existe todavía, hermano. No se vayan a pensar que escapa Yeshua de esto. Todos nosotros escapamos. No, si pobrecito le regaló la moto a un hermano, pero qué bueno es Mijael. Claro que se la tengo que regalar porque eres más necesitado. Podemos seguir con él. Bien, dice el 42. Diciendo, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Wow. Está encubierto de tus ojos el hijo pródigo y el hijo mayor que protestó con matarle el becerro, le hizo una fiesta. Si yo siempre estoy contigo, hijo, tú siempre estás conmigo, pero este que murió, resucitó, y a él que hay que dar los honores al que se arrepiente. Tú siempre estás al lado mío y no has notado que me das y me quitas, o me das o me tratas de remunerar, pero hay que remunerar es al Señor, no es al padre del hijo pródigo. Y en la señal del hijo pródigo tener perfectamente las coordenadas para invitar a que el Señor se siente en la asamblea. Ahí sí, como dice el Salmo, hay armonía entre los hermanos. Es decir, que todo esto es un implemento moral, profético. Sigue diciendo aquí, a lo menos en este tu día, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos, entonces tus enemigos, la destrucción del templo de las 70 semanas. Entonces, ¿a qué día se refería Yeshua? ¿Un día cualquiera lunar o estaba mezclado con la profecía? Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, el tiempo de las 62 semanas. Hermano, para encontrar la luna hay que organizar, y lo tengo organizado gracias al Señor hace mucho tiempo, cómo se debe leer la vida de Yeshua. La vida de Yeshua no se puede empezar por un libro y saltar para otro. Lo he hecho porque más o menos uno entiende cuál es la coordenada. Pero en estos 4 megilot, usted vamos a encontrar en el testimonio de Yeshua lo que Yohanan había dicho. A este conviene crecer. Y si le conviene crecer, ¿en qué día estaba? En nueva luna, porque a este le conviene crecer, no en la luna oscura. No. La luna oscura no tiene nada que ver porque es astronómica, y para allá, y para allá, y para allá, y para allá.
A él le conviene crecer y a mí menguar. Si a él le conviene crecer y a mí menguar, está hablando de un calendario mezclado con las 70 semanas, en la cual cuando empezamos a ver cómo crece Yeshua en su profetismo y empieza con nueva luna limpiando el templo de los judíos, y cuando se termina la historia ya con sus 36 años, vuelve 33, vuelve a purificar el templo por segunda vez. Chicos, prácticamente las 70 semanas están guardadas dentro de Yeshua. Y el leer los Megilot de Mateo, Marcos, Lucas y Yohanan, tiene que haber un orden del calendario para ver a Yeshua cuándo fue y en qué luna fue, si fue en menguante, si fue en creciente y cuándo salió. Porque el libro de Yohanan en la primera parte no te habla del nacimiento y te habla de los Hashamayim, desde que estaba allí. En el principio era la palabra, en la palabra Elohim, etcétera, etcétera. Porque en Lucas trató de organizar todo esto de tal manera que hay detalles que se le van, que solamente hay que encontrarlo en los Megilot. Es verdad que Teófilo, un buen discípulo, hizo todo lo posible, pero hay una combinación en Yeshua que nace y empieza a crecer, hermano, bajo el calendario del sol, la luna y las estrellas. Y lo lindo de todo esto que con 12 horas. Esta es la parte que por la cual nosotros estamos invitando a los hermanos que no conocen y a otros que conocen a media. ¿Quién es Yeshua? Baruch Hashem pregunta. Bueno, mis hermanos, si no hay ninguna pregunta, lo que queda es volver a escuchar el audio y lo... Shalom, shalom. Entonces Shalom. puede ser que este muchacho que estaba debajo de higuera, ¿cómo era el nombre de él? Cuando Yeshua aparece, él estaría estudiando la 70 semanas de Daniel. Sí, sí, exacto. Estaba escudriñando eso, porque eso es lo que te da el tiempo a la aparición del Mashiach, las 70 semanas. Amén. Por eso cuando él le ve, le dice, por eso lo reconoce, porque él estaba, y él le dice, te vi, que estabas en esto, estabas estudiando, estabas buscando. Y me presento aquí para que vean como testimonio. Por eso es que Yeshua le dice un verdadero israelita en el cual no hay engaño, porque el israelita tiene que dominar las 70 semanas, buscar los tiempos proféticos. Ese es el Israel, el verdadero israelita. Bueno, entonces si no hay más preguntas. Miriam, Ima, yo no es como pregunta, sino que, pero cuando hay personas que empiezan a estudiar, ¿verdad? Y para poder entender lo de la luna, estrellas y todo, cuando salen las estrellas, para saber que ese es el tiempo, hay personas que hasta viajan a lugares donde pueda ver eso. ¿Hay algo de malo en hacer eso o es aceptable ante el Señor? Porque hay personas que tienen la oportunidad de poder viajar para poder ver eso con sus ojos, porque ahí vemos personas de que a veces necesitan ver para estar seguros. ¿Hay algo de malo en eso o no es aceptable ante los ojos del Señor querer verlo con los ojos, ¿no? Exacto, es aceptable, porque ahí es donde el Señor da la posibilidad de que tú puedas ver el cumplimiento de la palabra, ¿entiendes? De confirmar la palabra, porque sí, uno da la enseñanza, pero después tiene que verlo, las señales tienes que verlas, ¿entiendes? El cumplimiento de la palabra, porque sí, yo te puedo decir, pero si el Señor precisamente puso un pizarrón en la raquia, en los cielos, para nosotros comprobar los tiempos. Exacto, es para eso. Correcto. Para eso está el pizarrón, para eso están nosotros, para nosotros comprobarlo, porque si no, ¿cómo antes los levitas podían detectar cuándo era que iba a salir el cuerno? Por la revelación de la palabra del Hijo, pero tenían que ver la señal en los cielos, porque cuando Mashiach venga, Mashiach viene como una señal en los cielos y verán la señal del Hijo del Hombre, quiere decir que Mashiach viene como los astros. Mashiach no va a venir por el polo norte. Exacto. Amén. No viene por el polo norte, ni por el polo sur. Yeshua viene de acuerdo a como el Señor puso
el Edén en el centro de la tierra. Ese mismo lugar. Por ese mismo lugar. Sí, debe ser. Lo que pasa es que la coordenada geográfica. Ese mismo lugar por donde el padre entraba a ver a los trigados. Exactamente. Ese mismo lugar. Iba todos los chavos a ver. Correcto. Wow. Bien, ¿hay algo que no hayan entendido? Para encontrar la señal de la luna, si es que quieren guardarlo como luna, porque hay dos Torah, una del sol, otra de la luna y otra de las estrellas que convergen en su entendimiento perfectamente. Le estoy hablando con respecto a la persona de Yeshua. Cuando uno, que pronto quisiera poder enseñar esto, cuando uno empiece a clasificar en los 4 libros de Mateo, Marcos, Lucas y Yohanan, ahí vamos a ver que no se empieza siempre por el primer capítulo del libro tal. Hay coordenadas que te hablan del nacimiento. Si Mateo te habla del nacimiento y empieza con 14 generaciones, Yohanan me habla mucho más allá. En el principio era la palabra. Entonces el primer capítulo que se debe tomar es Juan. Y que ordenar cronológicamente porque si no. Es Juan, porque él viaja desde allá arriba. Mateo no lo hace, ni Lucas lo hace, ni Marcos lo hace. Entonces, ¿cuál es el primer capítulo que hay que leer para entender el testimonio de Yeshua con respecto a la luna? Yohanan 1:1, el famoso verbo. El Bereshit. El Bereshit. Yo creo que se fue aquí. A ver cómo se... Shalom, shalom para todos los hermanos. Nos vemos. Tengo 10%. Y casi como que no se ve. Shalom, shalom, More, muchas gracias por estas enseñanzas, toca escucharlas una y otra vez para poderlas entender. Ay, shalom, shalom a ti por prestarme oído, no a mí, al Señor. Shalom. Shalom, shalom.